Buenos días chicos, chicas. Voy a presentarles este video cortito a modo de resumen sobre lo que empezamos a trabajar la clase pasada. En la exposición mía de la clase, si bien marqué estos puntos, me parece que no quedó claro el desarrollo para algunos, para otros tal vez que sí. Va a quedar claro cuando ustedes empiezan a leer el texto de Pigretti, pero me pareció necesario hacer una exposición más precisa y más ordenada de los conceptos y aportes teóricos que ustedes tienen que extraer en este primer capítulo de Pigretti. Básicamente, Pigretti en principio nos plantea los problemas ambientales que aún tenemos en la actualidad, ¿sí? Problemas ambientales que tienen que ver con lo social también, son problemas sociales. Y en base a esos problemas es que empieza el desarrollo teórico, ¿sí? Básicamente los problemas son una ausencia de política ambiental a largo plazo, donde realmente la prioridad sea el uso racional de los recursos naturales, la preservación del ambiente, y que eso pueda compatibilizarse con el desarrollo económico sostenible. También la falta de una revolución tecnológica que sea efectiva, que realmente resuelva los problemas ambientales. Si bien ha habido avances, no han logrado esos avances tecnológicos resolver los problemas ambientales. Una crisis de valores, obviamente, como hemos hablado en otras clases el año pasado, el paradigma de la modernidad, de cómo pensar el desarrollo económico, el uso de los recursos naturales y el desarrollo capitalista, ha generado una forma de entender la sociedad y de entender las relaciones humanas, y una forma de extraer los recursos para el consumo y para el desarrollo de ganancias capitalistas. Obviamente esto está en crisis, todos estos valores, ¿no? Porque sabemos que el aumento de la población, el consumo, el aumento del consumo, y obviamente el interés de generar ganancias con este sistema capitalista que se retroalimenta, por supuesto, ha generado que hemos ocupado los recursos naturales de manera irracional durante muchísimo tiempo. Y entonces, en la década del 70, específicamente en el 72, que se reúnen los países y firman la famosa Declaración de Estocolmo, donde se comienza a reconocer que el ambiente tiene que ser tutelado por los estados, que el ambiente tiene que tener protección del poder político, aunque efectivamente en la práctica no termina siendo así. Y las Naciones Unidas se tienen que ocupar de eso también como organismo internacional. Entonces se empieza a reconocer la necesidad de tutelar al ambiente. Y ahí empiezan una serie de hitos, de eventos de reuniones de los estados, de escritura de ciertos documentos que van creando un conjunto de principios, valores, planes de acción para tutelar al ambiente, y que es lo que llamamos el derecho internacional, que le da marco a la legislación nacional
que se va a bajar acá en Argentina a partir de la reforma del 94, la reforma constitucional del 94, con el artículo 41. Entonces tenemos la Declaración de Estocolmo en el 72, tenemos la Cumbre de la Naturaleza en el 82, que establece la indemnización por daño o deterioro ambiental, empieza a establecer las bases del impacto ambiental, qué se hace cuando hay una evaluación del impacto ambiental. En el 87 tenemos el informe Brundtland, que habla de cómo ocupar los recursos de manera tal que tengamos un desarrollo sostenible, que sea sostenible para las generaciones presentes, para las generaciones futuras. Habla de la importancia de la cooperación de los estados. De a poquito se va a ir delineando esta idea de que los estados deben cooperar entre sí para el uso racional de los recursos naturales, para elaborar políticas que tutelen el ambiente. En el 92 tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y ahí tenemos una serie de convenciones que generan ciertos documentos muy importantes, que es la Declaración de Río, la Agenda 21, la Convención Marco para el Cambio Climático, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de la Lucha contra la Desertificación, que son las bases del derecho, son las bases que establecen los principios y valores y los planes de acción que se empiezan a bajar en los diferentes países y bueno, y en Argentina se va a ver a partir de la Constitución Nacional, cuya reforma se hace en el 94, durante la primera presidencia de Carlos Menem. Después hay otra serie de documentos más, tenemos el documento del 2002 sobre el desarrollo sostenible y ahí se fue generando todo un corpus jurídico del derecho internacional que enmarca nuestro derecho ambiental argentino, ¿no? Y lo que tiene que ver con el derecho ambiental o la legislación en Entre Ríos. Entonces el autor establece los problemas y describe la evolución del derecho internacional, el derecho ambiental internacional. Pero antes da un par de definiciones importantes, porque cuando hablamos de ambiente tenemos que definir qué es el ambiente y cuando hablamos de derecho ambiental tenemos que definir qué es el derecho ambiental, ¿no? Y no hay una única definición, chicos, pero hay definiciones que amplían o digamos que tienen más en cuenta todos los aspectos. Al ambiente, Piglietti lo define como un sistema global constituido por elementos naturales y elementos artificiales de naturaleza física, biológica, química, por aspectos o elementos socioambientales, todos en interacción, que están en permanente modificación por lo natural y por el elemento humano, y que todo eso constituye un ambiente o el ambiente. Lo define de una manera que es bastante compleja, porque realmente definir qué es el ambiente y qué elementos lo constituyen y las interacciones es complejo. Por eso también es complejo crear normas e instituciones que garanticen el cuidado y sobre todo las responsabilidades ante los daños ambientales, ¿no? Y es por eso que ahí Piglietti define que el derecho ambiental es el conjunto de normas y principios
que ordenan la conducta humana en relación con el ambiente, establece responsabilidades por los daños ambientales y promueve la protección y mejora del ambiente para las generaciones presentes y para las futuras en el marco de un desarrollo sostenible, un desarrollo económico sostenible. Entonces, dentro de lo que es ese posicionamiento teórico, se va moviendo en la escritura Eduardo Pigretti, que es especialista en derecho ambiental y ha trabajado en el tema en la empresa YPF y es parte de una de las fundaciones. Además de definir los problemas ambientales como problemáticas sociales, definir qué es el ambiente, qué es el derecho ambiental y definir la evolución del derecho ambiental internacional desde los 70 para acá. También habla de las posturas que existen de la relación entre el hombre, mejor dicho, entre el ser humano y el ambiente. Describe la postura del ecocentrismo, la postura del antropocentrismo y después menciona las posturas alternativas como la de Fundación Bariloche. Bueno, esas posturas indican que hay un gran debate de cómo usar los recursos naturales, de cómo mirarlos, cómo entenderlos. Y también plantea el debate de la cuestión, a partir de la cuestión de qué países son los que han generado este sistema capitalista, este sistema de valores de la modernidad, que ha generado muchos daños y problemas al ambiente. Y ahí las posturas alternativas plantean o cuestionan el desarrollo económico exponencial de los países desarrollados en detrimento de los países subdesarrollados. Los países que tienen un sistema capitalista muy ordenado, muy equilibrado, y los países que tenemos un sistema capitalista o nos incluimos o nos insertamos en el sistema capitalista con muchas fallas que todavía siguen estando hoy. Entonces, algunas posturas alternativas plantean que los que tienen que poner los recursos económicos para preservar al ambiente, para cuidarlo, para que haya un uso racional de los recursos naturales, son los países desarrollados o que tienen un sistema capitalista que funciona muy bien, no los países subdesarrollados, aunque todos tienen que colaborar en la cooperación internacional. Estas últimas palabras no las dice así Pigretti, pero es lo que sugiere a través de los aportes teóricos que va redactando a través de la escritura. Bueno, chicos, creo que ahí quedó un poco más claro la explicación que quise dar el miércoles pasado, está un poco más ordenado para que ustedes aborden la lectura y elaboren las consignas para el miércoles próximo. Desde ya, muchísimas gracias. Saludito, nos vemos el miércoles.